Harry Potter es una de mis sagas favoritas. Es de las pocas que me ha hecho emocionarme cuando he visto uno de sus libros o largometrajes. La historia del niño y la cicatriz es emocionante y te atrapa si le das la oportunidad. Ese increíble mundo al que se le dio vida a lo largo de 7 libros y 8 películas finaliza con un bello epílogo 19 años después. O eso me gustaría decir. Aquí hay que hacer una aclaración. El video es solo mi opinión. Este capítulo en la historia del mundo mágico puede ser tu favorito, y eso no está mal. En un museo del tamaño de nuestro mundo hay multitud de exhibiciones y opiniones, y esto lo hace maravilloso. Así que no deben de tomar lo que voy a tratar de exponer aquí como la única verdad. Si deseas, puedes escribir en los comentarios qué opinas. Para eso están y yo encantado los voy a leer. Pero todo con respeto, por favor. Ahora bien, hagamos una pequeña revisión antes de comenzar. El legado maldito llegó a nosotros en el año 2016, pero no de la mano de la autora del resto de la saga, J.K. Rowling, sino a modo de obra de teatro que expandía a la historia original. Tiempo después, y gracias a su éxito, ya saben, todo lo que lleve el nombre de Harry Potter va a vender, se empezó a comercializar el guión. En resumen, este nuevo añadido continúa inmediatamente en donde nos habíamos quedado al final de las Reliquias de la Muerte, el andén 9 3 cuartos. Aquí el protagonista principal ya no va a ser Harry, sino su hijo, Albus, y su nuevo amigo, Scorpius, que es el hijo de Draco. En ello se concentra la trama. Se enfoca en su tercer año en Hogwarts mientras lidian con su linaje. Es eso, a grandes rasgos. Pero, para que lo que quiero decir quede lo mejor ordenado posible, vayamos por puntos. Y empecemos por el protagonista. Y quiero hacer una pregunta seria. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que le pasa a este niño? El conflicto principal de Albus es no dar la talla de lo que se esperaría del hijo del salvador del mundo mágico. A primera vista suena interesante, ¿no? Pues bueno, en eso se queda, en lo que pudo haber sido y no fue. La relación padre-hijo está tan mal trabajada que se vuelve tediosa a medida que se va presentando. Y aquí me debo detener un momento. A muchas personas no les gusta que el personaje de Albus sea tan diferente a Harry, y eso en realidad no está tan mal. Sería más aburrido si fuera una calca de su padre, y eso le da algunos puntos al personaje, que perderá con todo lo demás. Albus no quiere lidiar con la presión social que le da ser hijo de alguien tan importante, y es algo que se ve normalmente. Son dos personas diferentes, por lo que su forma de actuar y lo que van a conseguir va a ser diferente. Pero llegamos a lo que más me desagrada del protagonista. Ese concepto bien aplicado pudo dar para crear un personaje interesante y desarrollar una historia y situaciones atrayentes. Pero eso no se consigue, y es algo que se va a repetir mucho de aquí en adelante. Albus desarrolló una rebeldía y resentimiento contra su padre y Hogwarts, porque sí, ya, necesitamos que la historia avance y tenga conflicto. A ver, ¿quién de ustedes que me está viendo detestaría Hogwarts? Voy a repetir, Hogwarts. Creo que nadie, ¿no? Y lo peor es que no se da una justificación. Alguien podría decir, no, es que no le gusta estudiar ahí porque sus compañeros lo molestan. Ah, qué bien. Entonces debería estar molesto con ellos, no con todo lo que lo rodea. Y no hemos llegado a lo peor. De un momento a otro, por pura casualidad, se entera de que su padre, como director de los aurores que es, obtuvo un giratiempo. Sí, esas cosas que no aparecían desde el tercer libro porque complicarían demasiado la historia. Pero un momento, ¿por qué digo que la complicarían? Pues eso es de pensarlo. Si nos adentramos bien en los viajes en el tiempo, estos destruyen cualquier historia, o al menos la vuelven compleja de forma innecesaria. Tal vez Rowling prefería evitar algo así, y para el cuarto libro Hermione ya no tenía su giratiempo. Y más aún, en el quinto libro los destruyen. ¿Tiene sentido? Ahora, pongamos un ejemplo. Si Harry, en un arranque de locura, quisiera volver atrás en el tiempo y salvar a sus padres, podría hacerlo. Evitaría su muerte a manos de Voldemort. Por eso es un elemento que lo único que haría es volver compleja una historia a la que no le conviene. Y mira por dónde van los tiros en esta. Ahora volvemos a donde nos habíamos quedado. Albus junto a su amigo Scorpius y Delphine, la supuesta prima del fallecido Cedric Diggory, van a robar un giratiempo, el que les comenté. Espere, ¿qué? Sí, van, lo roban y deciden embarcarse en una aventura a través del tiempo para salvar a Cedric de morir al final del torneo de los tres magos. Claro, la mejor historia que se pudo haber inventado en el mundo. Y la peor parte es que el éxito del robo recae todo en Scorpius, que, ojo, me parece una de las pocas cosas buenas que se lograron aquí.
y no es broma. Sin él, los otros dos habrían fracasado estrepitosamente y habrían sido atrapados. Además, la historia acabaría demasiado pronto, aunque eso tal vez hubiera sido lo mejor. Pero bueno, tendrá una justificación válida, ¿no? Y ahora pasamos a la historia, y aquí es donde comienza lo divertido. Normalmente cada libro de la saga contribuye a expandir la historia y el mundo mágico. Por dar algunos ejemplos, tenemos a los colegios que aparecen en el Cáliz de Fuego, además de que ahí se introducen a los mortífagos. En el legado maldito, sí, no se introduce nada nuevo. Podríamos decir que prefirieron quedarse donde estaban, no necesitaban arriesgarse. Corrección, no querían. La idea parece que era recuperar elementos antiguos para tratar de sostener la historia. Y una pista, eso no funciona. Como ya vimos, Albus y sus amigos intervienen en el tiempo para salvar a Cedric. Y como no podía ser de otra forma, cambian drásticamente los eventos hasta el punto en que la línea temporal es completamente diferente. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿ellos se detendrían a pensar en que eso era posible? No, no creo. Y ahora nos encontramos en un escenario triste. Luego de cambiar los eventos de la historia, Albus ya no existe, Harry murió, Hermione y Ron no se casaron, y Umbridge dirige Hogwarts, que se transformó en un lugar de tortura de muggles, y solo existe la casa de Slytherin. Ya saben, ese típico futuro distópico. Y como tal, hay un gobierno tiránico encabezado por Voldemort, y contra este se levanta una resistencia conformada por 3 personas. Una guerra perdida aquí entre nos. Y ahora, sería interesante ver cómo Voldemort reinaba en una sociedad mágica, ¿no? Pues no, no lo muestran. Lo único relacionado a esto son frases que dicen en Hogwarts, como por Voldemort y el honor, por Potter, además de celebrar el día de Voldemort. Eso es demasiada ridiculez. Alguien que cazaba muggles de forma indiscriminada, usando de fachada al Ministerio de Magia, no haría una estupidez como esa. De la mano del anterior llegamos a la revelación. Y ahora te pido que te sientes, presta atención, que llega la revelación más esperada por toda Latinoamérica unida y que no te va a dejar dormir. El mayor giro de acontecimientos se presenta cuando Delphine, la supuesta prima de Cedric, es en realidad una mortífaga. Pero no cualquier mortífaga. Es la hija de Bellatrix Strange y Voldemort. Y hay más. Ella engañó al padre de Cedric con encantamientos para poder acercarse a Harry y así finalmente cumplir una nueva profecía hecha por los mortífagos, que vaticina el regreso de Voldemort. Y ella fue criada para cumplirla porque al parecer nadie más puede. Y ojo, que esto sigue. Delphine debe cumplir una profecía. ¿Dónde vimos eso antes? Sí, una que hicieron sobre Harry. Una que sí se cumplió. Lo que nos dice que es probable que todas las profecías se cumplan. Pues ahora resulta que puede haber excepciones. Ya. Y esto dicho por el propio Scorpius. Las profecías pueden fallar. Es más, esta afirmación la motiva después a volver a evitar que Voldemort caiga en la noche de la muerte de los Potter. Pero un momento. Si ella conseguía el giratiempo antes, podía viajar allí inicialmente y evitar todo esto. Y la trama se solucionaría muchísimo antes. Ahora, la descubren cuando Harry y los demás se enteran de esto porque la profecía estaba oculta detrás de un panel en la habitación donde ella se quedaba. Y Harry lo abre hablando parcel. ¿No se supone que Harry ya no podía? Además, se supone que la ocultaron para poder educarla. Bueno, está bien, pero de aquí se derivan dos problemas. Uno, todo niño mágico se registra nada más al nacer en Hogwarts, y no creo que alguien haya visto el apellido Riddle y haya decidido ir a almorzar tranquilo y guardarse esa información. Y el otro, se supone que ella nació horas antes de la batalla de Hogwarts, el mismo escenario en donde Bellatrix, su madre, muere. ¿Esto quiere decir que luchó luego de haber dado a luz? ¡Wow! La resistencia a las brujas es de temer. Y ahora llegamos a la sección de las incoherencias. Albus, Scorpius y Delphine usan poción multijugos que no se explica de dónde sale. Es decir, sabemos que esta poción madura en un mes. Entonces, ¿eso quiere decir que ya la tenían hecha? Pues es una pregunta que no tiene respuesta, así como quién la hizo y quién la llevó. La vuelta de los giratiempos. Eso los destruyeron en la batalla del ministerio. A todos. Y de la mano de esto, ¿por qué Theodore Nott hizo un giratiempo? Tal vez una oportunidad desperdiciada de explicar algo de valor en la obra, así como el bajo mercado del mundo mágico. Ahora, al final, Draco saca otro giratiempo, ya cuando parecía que no se podía hacer nada. Muy justo todo. No, esto no es una incoherencia. Necesitaban solucionar un problema y no querían complicarse demasiado. Y esto sigue. A Harry le vuelve el dolor en la cicatriz y la habilidad de hablar parcel. Y si hacemos memoria, Voldemort acabó con el Horrocrux que vivía en él.
Sí, la escena del bosque prohibido, se supone que ahí se termina todo vínculo entre Harry y el Señor Tenebroso, por lo que entender y hablar la lengua de las serpientes ya era imposible para Harry, además de que la cicatriz deja de dolerle. Por otro lado, los hermanos de Albus desaparecen durante casi toda la obra. Y sí, oye, es cierto que él es el protagonista, pero es que ni siquiera se mencionan. Y al momento del cambio de la línea temporal es algo en lo que Albus no piensa. Él no fue el único que fue borrado de la existencia. Pero en fin, más carga negativa para el personaje. Y para terminar, una pregunta. ¿Por qué Rowling decidió incluir este fanfic que ella no escribió en el canon de su historia? Porque sí, eso hizo, un gran anuncio en Twitter, públicamente. Y tal vez esas sean preguntas que es mejor dejarlas sin resolver. En algunos casos es mejor no conocer cierta información. En fin, como conclusión, el legado maldito era completamente innecesario. La historia ya había obtenido un final cíclico y satisfactorio, y si Rowling quería expandir la historia podía hacerlo de muchas otras formas y con un mejor resultado. Este nuevo capítulo en la historia del mundo mágico no debió existir, o como un mínimo quedarse como algo no oficial. No respeta la historia anterior, pero sí trata de sostenerse desesperadamente de esta para sobrevivir por sí misma, y ni siquiera lo logra. Aunque debo de confesar que la primera vez que lo leí me entretuve. Algo que sí puedo destacar es que la gran mayoría de personajes se sienten cercanos, como si fueran esos mismos que lucharon en la batalla de Hogwarts, y se hace un buen trabajo en algunos como Draco y Scorpius, que son lo mejor de este pequeño fanfic, aunque hay algunos de los que no se puede decir lo mismo, como Albus, Harry o la misma Hermione. No es una cosa imposible de leer, aunque en cierto punto deja de ser disfrutable. Pero, si quieres saber qué sucedió con los personajes de esta saga, es algo a lo que puedes recurrir. Bueno, muchas gracias por reproducir este video, pero ahora es tu turno. ¿Qué opinas del legado maldito?